Hola, buenos días a todos, a todas. Desde acá del sur de Chile, desde Puerto Varas, por fin con unos rayitos de sol, porque hemos tenido días bastante tristes, personalmente también. Estoy en la casa llena de enfermos, pero estamos bien, gracias a Dios, y aquí contentas como Cuentiarte. Nuestra compañía la conforma María Fernanda Moleto, que está por ahí, Carmen Borges. Nosotras llevamos ya harto tiempo viviendo en el sur, haciendo oficio, hemos hecho algunos encuentros para aunar criterios, conocernos, y en esto seguimos. Ustedes saben que el 18 de octubre se abrió un proceso importante en nuestro país, el proceso constituyente que actualmente se encuentra en curso. En este contexto, en noviembre pasado, la compañía La Matriosca de Santiago organizó en el marco del Festival Chile Cuentos el primer espacio de conversación sobre el tema. Luego Sinoch también realizó una tertulia en el marco de la Primavera de los Cuentos. Bueno, estamos en este proceso de conocernos, aunar voluntades en todo el país para dignificar nuestro oficio, es que Sinoch nos invitó a nuestra compañía a que pudiéramos organizar este tercer encuentro, este tercero de muchos más. La próxima fecha ya está en cartelera, es el 6 de febrero y la idea es seguir adelante. Así es que con esta presentación dejo a nuestro moderador, a mi compañero de cuentos, Omar Saldivia. Y bueno, un abrazo a todas y comenzamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa introducción. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Omar Saldivia. Durante el día de hoy voy a ser su anfitrión y moderador de este espacio de conversación. Y simplemente para comenzar, les voy a contar quiénes van a ser las personas que el día de hoy van a estar compartiendo su experiencia y sus visiones desde los distintos territorios de los cuales el día de hoy nos hemos convocado. Vamos a comenzar entonces con la ponencia de Carla González desde el territorio de Castro. Vamos a seguir con la presentación de Gisela Sanzana desde Iquique. Seguiremos luego con Andrea Gaete desde Santiago. Luego Claudia Urbina desde... Disculpa, Claudia, esto es muy... ¿Desde qué territorio estás? Desde Concepción. Desde Concepción. Y terminaremos con la ponencia de Nicolás Vergara desde Iquique también. Entonces, para no agregar más y dando la bienvenida a las personas que el día de hoy se encuentran acá y también a aquellas que van a ver este registro en el futuro a través de YouTube, comenzamos. Dejo entonces en este escenario a Carla González. Bienvenida, Carla. Hola a todos y a todas. Muy buenos días. Le mando un abrazo muy apretado a la Gaby. Todo el calorcito va lo que está sosteniendo, así que muchos cariños para ella. Y un abrazo para todos también, en estos tiempos de tanta incertidumbre también, ¿cierto? Yo creo que todos desde octubre, como contaba la Gaby, ha habido un movimiento interior, individual, pero también un movimiento colectivo, como de repente este largo y ancho país en el que habitamos parecía totalmente tranquilo y de una u otra forma se nos empezó a mover el piso. Y en eso empezó también un poco el cuestionamiento personal. Primero, el ver que los que están alrededor de nosotros estén bien. Después llegó la pandemia y entonces las conexiones empezaron a ser más difíciles. Dejamos de vernos, dejamos de escucharnos, dejamos de hablar. Y desde ahí, un poco como reflexiones personales también en torno a lo que hacemos, a nuestro oficio, y cómo nos paramos frente a aquello. Como que si uno mira la cadena desde hasta llegar a la narración, hay un gesto humano detrás de la lectura que comienza cuando el autor se sienta y le llega la inspiración y escribe, ¿cierto?
van llegando imágenes, van llegando historias, van llegando palabras desde una inspiración divina y que después eso se materializa en el espacio físico a través de un texto. Texto que también a veces sucede por arte de magia que nos encontramos con ese texto y parece que es un amor a primera vista, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado que encontramos un texto, un libro, y que lo vemos y es amor a primera vista y decimos, este lo quiero contar. Y así también con las historias que nos han contado. Esta historia yo la quiero contar. Y un poco ahora la historia que se nos está contando, también tenemos que elegir de dónde la vamos a contar. Y creo que en ese sentido tenemos un rol tremendamente importante, porque podemos ser los portavoces de un momento histórico que está sucediendo no solo en lo político, sino que también a nivel sanitario y a nivel de relaciones humanas. Estamos justo viviendo un punto de inflexión demasiado importante. Y desde ahí yo me he hecho la pregunta, como, ¿desde dónde quiero ser partícipe? ¿Desde dónde quiero contar esta historia? ¿Qué parte de la historia quiero contar? ¿Y cómo la quiero contar? ¿Y a quién se la quiero contar? Y en el a quién se la quiero contar, siento que también hay un mundo de los adultos que está viviendo esta situación y que como adultos también hemos sentido miedo, incertidumbre, tristeza y una cantidad de emociones que suceden en un día, pueden cambiar. Y entonces me pregunto qué está pasando con nuestros niños y niñas, qué pasa en sus corazones, qué pasa en su entorno y quiénes les están contando la historia. La historia se la está contando la televisión, la historia se la están contando quizás los adultos que rodean. Y entonces, ¿cómo hacemos que este momento tan complejo para el mundo de los adultos sea un poco más dulce o un poco más amable? ¿O cómo hacemos que esos niños y niñas puedan digerir este momento no desde el susto ni desde el miedo? Y creo que ahí hay algo que atender, súper importante para los que hacemos este oficio tan precioso de narrar. Y cómo transformamos un poco esta realidad sin quitarle la verdad que lleva. Y entonces en todo ese pensamiento y reflexiones que yo creo que todos hemos tenido en algún momento, cada uno desde su vereda y desde su territorio, desde Chiloé, del lugar donde yo habito, y desde Castro, que es como la capital de Chiloé, que es una ciudad más grande, siempre todo lo que sucede a nivel nacional, un poco en Chiloé, siempre Disculpen, me ahí querían... recuperamos el audio. Continúa, por favor, Carla. Gracias. Les contaba que, claro, de Chiloé, desde el territorio, bueno, la Aranzu lo sabe porque ella también lo habita, siempre quedamos como en un espacio en el que todo nos llega después, todo llega más tarde. Y de cierta forma la isla un poco esta como separación geográfica que tenemos siempre nos mantiene en una insularidad muy distinta a lo que sucede en otros territorios. Y ahora se hizo súper evidente porque hay territorios en Chiloé donde no existe conexión a internet y donde no llega luz aún. Entonces, donde los niños se tienen que desplazar 40 minutos para llegar a una escuela. Y entonces no es tan sencillo convocar, no es tan sencillo reunirnos cuando los espacios públicos se están cerrando. Y mirando un poco esa situación, donde la cultura se ha cercenado, de cierta forma, nos han quitado las manos, pero nosotros trabajamos con la voz, y la voz viaja, y hay que buscar cómo hacerlo. Y creo que justamente desde ahí
algunos nos hemos parado para poder seguir y para poder ponernos creativos, más creativos de los que ya somos. Y sacar así, ponerse pero ya inventiva máxima. Y creo que esa es una bonita forma de tomarlo. Siento que hay procesos individuales donde a veces uno se paraliza y requiere de más tiempo para tomar decisiones, pero cuando uno ya transita esa parálisis, surgen cosas. Y desde esa ganas de poder hacer cosas en el territorio es que surgió un trabajo que estamos llevando junto con 3 compañeras más que también se dedican a la narración. Y aquí me voy a meter en el tema para que alcance. Y es que formamos una biblioteca rodante autogestionada. Y entonces, como la biblioteca pública de Castro estuvo cerrada, lo que hicimos fue hacer una gran campaña de donación de libros, y ya llevamos un año, desde mayo del año pasado, yendo casa por casa de los sectores rurales de Castro a entregar libros todos los días viernes. Gracias, Omar. Esta biblioteca fue formada por 4 profesoras que también se dedican a la narración, con un profundo amor a la lectura y sobre todo a los niños y a las niñas, y a ver que este tiempo estaba siendo mirado solo desde la vitrina de los adultos y que los niños habían quedado un poco relegados de este espacio. Y desde ahí, una de ellas partió con los 70 libros de su hijo, los metió en una caja en el portamaleta de su auto el Día de la Madre, y salió al sector donde los vecinos de ella a repartir libros. Cuando ella me lo cuenta, yo le digo que hay que seguir y que yo me ofrezco a hacerle el inventario, porque de seguro que a través de la donación de libros iban a llegar muchos y íbamos a tener que tener un registro. Y entonces ella me invita a participar a esta biblioteca. El siguiente viernes yo me subo a su auto con libros y vamos las dos y logramos ir a 10 casas, a 10 familias que no estaban teniendo ni un acceso a la cultura, ni a ningún tipo de nada. No hay conexión a internet, tampoco podían ver obras de teatro o todo lo que estaba sucediendo en paralelo. Si se recuerdan, como en mayo, junio, se estaba activando todo esto de poder hacer cosas audiovisuales ya. Y todos los desafíos que eso nos requería a cada uno. Pero nosotros seguimos apostando por la presencialidad de alguna manera y de querer estar en presencia, porque sentimos que eso es lo que se necesita en este momento, que lo virtual sí tiene un espacio, pero que también hay que atender lo presencial. Y hemos tenido la fortuna de recibir libros desde el norte hasta el sur del país. Nos han enviado cajas de Santiago, nos han enviado cajas de Iquique, desde Punta Arenas, de Puerto Montt, de Temuco. O sea, es que es infinita la cantidad de gente que solo porque ha visto lo que hacemos, ha sentido un impulso genuino de agarrar los libros de su propia biblioteca, seleccionarlos, meterlos en una caja y enviarlos a Chiloé. Y es así que hoy día contamos con un catálogo de más de 1.500 libros donados por personas anónimas de todo Chile. Hemos logrado construir también por donación y autogestión un carro de arrastre para poder tener estos libros en algún lugar. Hemos comprado cajas plásticas, millones de cosas que han sucedido que después las podemos ver cuando les comparta la página de las redes sociales. Y hoy estamos en una situación difícil en Chiloé, estamos en fase 1, lo que significa que nos tuvimos que poner más creativas y vamos a seguir funcionando con la biblioteca. Hemos armado ciertos protocolos, inventando cosas, como que ahora vamos a hacer selecciones de libros y vamos a ir colgando bolsas en los cercos y en las puertas de las familias a las que atendemos, que hoy ya son casi 40 familias a las que llegamos. Y eso, quizá como la reflexión y la invitación es un poco a cómo nos ponemos creativos y cuidamos este espacio y esta labor tan bonita que hacemos en estos tiempos tan complejos.
Muchísimas gracias Carla por tu ponencia. Queridos y queridas, a los participantes y a las personas que se encuentran como espectadores el día de hoy, lo que estamos haciendo en este minuto es la ronda de las ponencias. Terminada la ronda de nuestros 4 ponentes, vamos a abrir el espacio de conversación, pero desde ya los invitamos y las invitamos a que en el espacio del chat puedan ir dejando sus apreciaciones, sus comentarios, las preguntas que puedan tener también. Lamentablemente no vamos a poder contar con la presencia de Carla durante todo el periodo, por tanto, desde ya, Carla, si hay algún lugar donde podamos contactarte para enviarte libros o para entrar en contacto, déjanos por favor en los comentarios del chat y yo voy a después darlo a conocer. De la misma manera, si es que hay alguna de las colegas de Carla presentes aquí, quizás ellas nos puedan ayudar en el proceso de conversación posterior, ¿sí? De todas maneras, si no, ya sabemos, esta es una conversación que no comienza hoy y no termina hoy, así que vamos a seguir en esto. Muchas gracias, Carla. Y ahora para continuar con este conversatorio, con esta tertulia cuentera dedicada al tema de la narración oral en el contexto del proceso constituyente que está viviendo nuestro país, Chile, dejo en este escenario digital, más no virtual, a Gisela Sanzana, desde el territorio de Iquique. Gracias, Omar. Hola, buenos días. Yo soy Gisela. Yo vivo en IQUE, en Iquique. ¿Ya? Soy nacida en el Maule, criada en la Araucanía. Toda mi experiencia familiar y profesional en la región de Antofagasta, y hoy me encuentro en Iquique hace 6 años. Por lo tanto, quería decirles que, tomando un verso de una canción, quiero decirles que no soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Bien, estoy muy contenta con la invitación. La verdad es que fue una sorpresa para mí. Me siento muy honrada, Omar. No nos conocemos. La verdad es que de todos los que estoy viendo, conozco a Nicolás, que lo conocí justamente a través de los cuentos. Tengo hijos, por lo tanto los llevaba a oír los cuentos de Nicolás acá en Iquique. Venía de Temuco. Entonces, el 2014, más o menos, comencé con esta inquietud de querer contar cuentos. Estaba en el tema del teatro, siempre he amado mucho la lectura, los cuentos. Entonces, estuve en Padre Las Casas, en Temuco, ocasionalmente contando cuentitos, y llegué aquí con toda la idea y empecé también a integrarme un poco con la parte cultural de acá. Si bien es cierto, Iquique, a modo de turismo, se ve como grande, sin embargo, yo lo visualizo desde mi mirada como un lugar más pequeño, donde nos podemos conocer. Yo creo que a ustedes igual les pasa en sus territorios, que finalmente todos se ubican un poco, ya sea por la música, el arte de actuar, los títeres, los cuentacuentos, etc. Acá hay un espacio donde yo conocí a Nicolás, que se llama Espacio Acana, y que es muy interesante y es muy familiar, así que yo siempre me he sentido bien en ese aspecto y me han dado la bienvenida. Sé que todos ustedes practican el oficio 24/7 o es permanente. En mi caso es ocasional, me autodenomino como una aprendiz permanente. También escuché la etiqueta que se le puede llamar como cuentacuentos o narradora oral natural, ya orgánica, autodidacta. Bien, y dentro de lo práctico, de lo funcional respecto a este tema, soy amante de la lectura, como les decía, y de la actuación. Entonces por ahí se ha canalizado, y también enseño, y al enseñar he podido ser mentora frente a lo que es el amor a la lectura y también a los cuentacuentos. Bien, la verdad es que la pregunta que aparecía para todos, la pregunta que aparecía y que plantea Sinoch y Omar, era los desafíos de la narración oral en mi territorio, ¿cierto? ¿Cuál es la función o el rol de la narración oral en el proceso constituyente?
Es como el corazón, digamos, del conversatorio, por lo que yo leí. Le di muchas vueltas porque quiero decirles que no lo había pensado. Pueden juzgarme, lo que quieran, pero no lo había pensado y fue para mí una explosión en mi cerebro, pero entre adrenalina, emoción, y pensé, ¿por qué no se me había ocurrido? Cada persona, yo me imagino a ustedes, cada persona vive esta situación de forma distinta. Entonces, de verdad que estoy muy involucrada en el tema de la nueva Constitución, muy atenta en el tema de las votaciones, en el tema de informarme, sin embargo no lo había conectado. Así que agradezco, y también escuché la tertulia 1, y al escuchar digamos, a mis compañeras, a mis compañeros, fue mejor, fue mucho más interesante oír también sus miradas frente a este proceso. Así que gracias por hacerme pensar. Y la respuesta, mi respuesta, y aquí lo quiero decir claramente porque encontré una frase que calza, es que nosotros no vemos con los ojos. Nosotros vemos de acuerdo a nuestras creencias. Entonces la pregunta también es subjetiva y relativa, porque por algo se invita a diferentes personas de distintos territorios de Chile. Tenemos miradas quizás distintas. Y a través de nuestras creencias también nosotros las plasmamos por medio de las palabras. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la función o el rol de la narración oral en este proceso constituyente? Yo puse 2 respuestas. Motivar, creo que nuestra labor como narradores orales es motivar, y también inspirar, que ya es mucho más profundo. ¿Cómo logramos nosotros inspirar a otros a pensar, por ejemplo? Y también motivarlos a informarse, motivarlos a buscar, ¿cierto? Y despertarlos. Creo que en ese aspecto es fundamental darnos cuenta, compañeras y compañeros, que somos realmente puentes vivos de la palabra, que tienen que unir entre el que habla y el que escucha. Y en este tema de motivar e inspirar, les quería decir que lo más importante que a mí se me ocurrió mientras analizaba durante la semana y le daba vueltas, es que tenemos que lograr inspirar, motivar para un despertar, quizás, a un letargo que existe en general frente a algunos temas. Quizás pudiera haber muchas personas sumidas en ese letargo. Nosotros creemos, porque a nosotros nos gusta leer, nos gusta informarnos, nos gusta, ¿cierto?, compartir, creemos que todos lo hacen. Y eso es una generalidad. Por lo tanto, creo que nuestra labor como puentes entre ciertos activos, entre el que habla, el que escucha, la información, podemos crear, no estamos llamados a informar, pero sí estamos llamados a inspirar. No podemos obligar a las personas, pero sí podemos inspirar. Y en este traspaso, chiquillas y chiquillos, pensé que finalmente sí somos orgánicos, tal como fueran nuestros ancestros del traspaso de la palabra y de las ideas. Podemos traspasar por medio del relato oral ideas que inspiren a otros. ¿Y a quién? Y aquí lo anoté, muy artesanalmente, una palabrita. Podemos inspirarlos a una búsqueda. Eso, a que ellos busquen. Podemos también inspirarlos o motivarlos a informarse. Si somos, ¿cierto?, narradores orales, podemos a través de los relatos, de la palabra viva, ¿cierto?, a estas ideas. Acá tengo otra. A pensar, como lo hizo esta pregunta. O sea, a mí me motivó a pensar. Entonces, nosotros creo que tenemos una herramienta poderosa que son las palabras, que son nuestros gestos, nuestro cuerpo, para decirle a las personas, ¿cierto?, también, y a nosotros mismos, que pensemos. Tengo esta, que no es lo mismo, que es reflexionar. Fueron mis gatos, disculpen. Tengo 3 gatitos y dieron vuelta algo ahí. Disculpen el ruido. Dieron vuelta algo. Ya. Reflexionar. Tenemos otra idea. Inferir.
podemos ser gatillantes para que las personas puedan hacer distintas inferencias. No podemos obligarlos a través de nuestras historias y relatos, sean inéditos o adaptados o literales, a obligarlos a inferir lo que nosotros queremos, sino que somos solo el puente. ¿Y por qué no decirlo? Soñar, soñar. Tenemos ese objetivo, esa meta. Yo creo que todos acá, ni a niños, a adultos, a ancianos, a llevarlos a soñar. Somos esos agentes de llevarlos a soñar, pero antes tenemos que soñar nosotros. Y por último, la acción, que es crear. Las anoté las ideas, porque así se nos puede quedar visualmente mejor. Y en esa idea quiero decirles que esa es mi respuesta para todos, y Omar, frente a la pregunta planteada, ¿qué función tengo yo en este proceso constituyente? No soy la periodista, no soy la persona que le va a dar a las personas la información, tienes que hacer esto, esto. No es aseverativo, no es imperativo, sino que es de mi mirada, como les decía, muy particular, es motivar, es inspirar. Y en eso me puse 3 adjetivos. A todos ustedes creo que nosotros somos puentes, somos canales, somos flechas. O sea, imagínense, yo me imagino como un arco así tirando una flecha, nosotros somos punta de lanza, somos agujas, somos ahí punzantes, podemos hacer un impacto, ¿cierto? Pero tenemos que nosotros impregnarnos de lectura, de información, de ganas. Y con mucho cariño creo que lo que pude pensar, reflexionar, apuntar, es eso. Frente a lo territorial, chiquillos, no sé, tú me dices, Omar, así el tiempo, por favor, porque ya me inspiré. Entonces quiero decirles que en este territorio, Tarapacá, el norte de Chile, tenemos muchas aristas. Somos una región multipluri, intercultural, constante. Somos en movimiento, no estamos estáticos, es movimiento constante. Vivimos con Nicolás, ¿cierto?, acá en Iquique, en la frontera con Bolivia, muy cerquita, Colchane, y también con Perú. Entonces, imagínense buscar relatos o crear relatos que hablen de estas temáticas. Eso. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Gisela, por compartir tus experiencias y por compartir tu visión y aportar también esas palabras claves quizás que pueden ir también siendo una guía. Y continuamos este viaje, partimos en Castro, acabamos de viajar a Iquique y ahora vamos a volver al centro, pues la ponente que viene a continuación, se las presento, nuestra colega, también fundadora también de Sinoch, Andrea Gaete. Hola, bueno, encantada, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí. No sé si me escuchan bien, ¿está bien el volumen? Ya, excelente. Bueno, Omar dijo, sí, pertenezco a Sinoch desde sus comienzos, 2015 me integré yo. Y bueno, yo soy actriz también y también soy titiritera. Conozco a varios de los que están acá, estoy muy contenta de verlos hoy día y verlas. Y bueno, quería un poquito retomar algo, porque tomando las dos líneas de trabajo conversatorio de hoy día, retomo un poco lo que pasa en el territorio y después voy a dar mis conclusiones o mis aportes o mis reflexiones en relación al proceso constituyente. Y me parece que me gustó la idea de tomar como referencia un catastro que hicimos en Sinoch en el año 2019, como para dar un poquito dato duro y tomar un poquito como líneas que nos van a servir de conversación y de piso para diferenciar las diferentes variables. Entonces, bueno, súper entretenida la tertulia anterior y también me sirvió yo escuché la anterior, no la primera, y un poquito para entender cuáles son las necesidades y qué es lo que pasa en los diferentes territorios. Y comparto muchas de las
premisa o de lo que se dijo ahí, que tiene que ver con el término del ámbito laboral, por una parte, después la necesidad de formación y la diversificación de espacios. Y desde ahí como que un poquito voy a edificar lo que voy a conversar, ¿sí? A modo general, quisiera decir que en todo el territorio desde hace 10 años, y en relación a lo que salió de este catastro, que para que los que no conocen, en Sinoche hicimos un catastro entre 2018 y 2019, y lo contestaron como 170 personas, era exclusivamente para las personas que se consideraban narradores orales. Y bueno, pudimos inferir que aparte de esos 170 eran como el doble más, porque también habían preguntas que un poco decía con quién trabajas o quién fue tu maestro, y ahí pudimos ampliar como a un grupo como de 350 personas más o menos, ¿ya? Que en 2019 practicaban la narración oral, a grandes rasgos. Y más o menos de esas 170 que contestaron, 93 eran de la región metropolitana, o sea que podemos, en relación a mi territorio, que yo estoy en Santiago, puedo decir que más o menos 2/3 de los narradores son de la región, no 2/3, un poco más de la mitad o por ahí, son de la región metropolitana, lo cual ya nos habla de que más o menos está proporcionado en relación a cómo se dividen las personas en el territorio, porque en la región metropolitana concentramos más o menos la mitad de la población, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que está sano esto, porque mucha gente contestó de regiones, ¿sí? Ahora, lo otro que quiero decir es que se pueden distinguir varios ámbitos en la narración oral. Tenemos las personas que están más enfocadas en lo educativo, otras personas que están más enfocadas en la salud, otras personas que están más enfocadas en el ámbito patrimonial y otras personas que están más enfocadas en lo escénico. Y desde ahí quiero decir que desde 2019 conquistamos un espacio también que tiene que ver con ese ámbito, con las artes escénicas. Pudimos entrar a una ley que estamos celebrando ahora, aunque no es el único ámbito en donde se desarrolla la narración oral, pero es súper diverso y es magnífico eso. O sea, hemos ido instalándonos en distintos lugares y en relación a lo escénico, vamos a tener la posibilidad de tener fondos particulares, ¿no es cierto?, con la ley de artes escénicas, que bueno, después se va a ver cómo se van a distribuir, etcétera, pero ahí también tenemos un nicho, ¿sí? Entonces, bueno, la cantidad, resumiendo de lo que he dicho, somos un grupo, un universo que, de acuerdo a la forma exponencial como se han ido multiplicando, por lo menos ahora debemos tener muchos más que esos 350 que habían en 2019, aunque claro, en 2020 no se pudieron multiplicar mucho, pero ha habido cursos y de ahí después ya me salto a eso. Quisiera poner otro tema también que no es menor, que tiene relación con los honorarios, y aquí también el catastro nos arrojó ciertos datos. Cuando preguntábamos cuánto ganan por función, aunque nos parezca extraño a algunos, el 87% contestó que ganaban menos de 50.000 pesos. Entonces aquí se nos crea como una dicotomía, porque por un lado, los narradores orales que tienen una tradición más escénica, y entonces siguiendo lo que el sindicato de actores establece, que 50.000 pesos es lo mínimo, frente a estos que ganan menos de 50.000. Entonces, para mí una posible explicación es que, claro, desde el ámbito educativo, que es en donde mayormente se desarrollan los narradores orales, y eso también fue otro dato que arrojó esta encuesta, en un colegio un profesor gana 5.000 por hora, o sea, o 20.000 la hora cronológica, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el narrador va a ganar 50.000 en una presentación en la biblioteca? Pero si lo vemos desde el punto de vista desde la actuación, y que yo hago una performance y lo que yo hago es una puesta en escena en donde yo me visto, escojo las palabras, hago una actuación, no tengo por qué ganar menos de 50.000. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío para ver
este caché o esta forma de pago que tampoco podemos castigar a los que ganan tan poco porque desde el colegio tampoco le van a pagar más. Pero ¿cómo hacemos para encontrar ahí un término medio o entendernos en esa diferencia? Luego, el otro ámbito que quiero hablar es el de la formación. Otro de lo que arrojó esta encuesta es que la mayor parte de los narradores se habían autoformado, ¿sí? Algunos con formaciones más profesionales, otros con maestros, otros leyendo, otros estudiando, hicieron un pequeño taller. Entonces lo que vimos es que hay una necesidad grande de formación, sobre todo porque tenemos tantos ámbitos en los cuales nos desarrollamos actualmente: patrimonial, educativo, escénico, ¿no es cierto?, o en el hospital desde el punto de vista de la salud. Entonces necesitamos formaciones diversas de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga. No es que sea malo autoformarse, no es que sea malo que no haya universidad, que haya narración oral en la universidad, quizás eso es bueno también y esa es otra pregunta. Entonces, pero ahí necesitamos, bueno, y en la región metropolitana tenemos varios colectivos y muchas personas que hacen formaciones. De hecho, este año que pasó, la Matrioshka hizo talleres, por lo que me acuerdo, los narradores del Maipo, también en la isla de Maipo. No quiero ser mala ni olvidarme, pero hay muchos colegas también hacen talleres personales. Sinoch misma hizo 2 formaciones online este año. Y bueno, también tenemos el espacio de la investigación, y entonces tenemos esos desafíos que son importantes, ¿sí? Y lo último que quiero decir antes de entrar ya en las conclusiones es la diversificación de espacios, porque tenemos que, lo que pudo arrojarnos esa investigación es que la mayor parte se desarrolla en el ámbito escolar, en el establecimiento educacional, en la biblioteca. Y esta pandemia nos puso en un problema, porque justamente esos espacios estaban cerrados. Entonces, ¿cómo diversificamos los espacios? Van a ser los desafíos a futuro. Tenemos a los colegas titiriteros en este momento y los que actúan en la calle que están peleando por una ley que se está pretendiendo hacer un decreto ley, ¿no es cierto?, en donde los músicos van a tener más prevalencia, pero tenemos que pelear. La vez pasada una colega actúa ella en la micro y en un espacio maravilloso que ella está conquistando, ¿no es cierto? Y ahí tenemos también otro desafío. Entonces, para concluir, tirando todos estos desafíos, yo creo que el momento constitucional, más allá de crear una nueva constitución y qué es lo que va a pasar con esta posibilidad de hacer una nueva constitución, venimos con desafíos nosotros personales que tienen, o sea, como narradores, y que tienen mucho que ver con esto, y tomando también un poco lo que decían las otras colegas antes, ¿no es cierto?, Carla y Gisela. Tenemos la narración oral, como yo lo veo, tiene que ver con la identidad de los pueblos, tiene que ver con la identidad de las personas. Y la narración oral es un arte que es milenario, quizás de los primeros, junto con la danza o con, no sé, por el teatro de sombra. Entonces, para mí, en lo personal, como desafío es recuperar nuestras tradiciones orales de todos los territorios, porque ahí tenemos el tema de la identidad. La cultura ha sido muy segregada y muy universalizada, con un concepto de cultura que es muy particular, y resulta que nosotros somos pluriculturales, tomando a Gisela, tomando a Carla también, en donde tenemos diversidades de culturas. Entonces, desde ahí nosotros como narradores orales tenemos que tomar eso, ¿ya? Luego podemos facilitar la comunicación. Sucedió que el 18 de octubre se creó a partir de ahí un grupo muy impresionante que se llamaba Los Cuentos contra el Miedo, que se tomaron las calles, y desde ahí entonces nos dimos cuenta, chuta, somos comunicadores, nosotros podemos instalar conversaciones, ¿no es cierto? Ya sé que me falta muy poquito, y bueno,
La narración oral es cultura, entonces desde ahí ese es el desafío, que la cultura sea para todos, para todas, para todes, que así como Carla que va con los libros, ¿no es cierto? Que sea un bien, que estemos en la educación, en lo patrimonial, en lo escénico, y desde ahí esos son nuestros desafíos. Creo que me tomé todo el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias por cómo ya se va hilando. A propósito, solamente con el afán de ir hilando esta conversación, me gustaría en este momento, antes de darle el pie a Claudia Urbina, que es nuestra penúltima ponente del día de hoy, retomar dos comentarios que ha dejado en la barra de comentarios, @elcuentocorto. El primero tenía que ver un poco con lo que dice Gisela y el segundo tiene que ver con lo que dice Andrea. Y dice así, a ver, ahora lo tengo aquí, discúlpenme, ahora sí. Inspirar, primer comentario respecto a lo anterior. Quizás ese sea el nivel más superior y escapa de nosotros. Es interesante porque si bien está fuera, depende desde dónde contamos. Mientras más honesto sea ese lugar, la inspiración es más posible. Una semilla que sale de la honestidad. Estoy de acuerdo, el cuento no puede ser propagandístico, debe permitir que el otro obtenga el fruto de su propio pensamiento. Primer comentario entonces que se va sumando a esta conversación. Y el segundo, que quisiera retomar de acá, muchas veces no nos privamos de una función por el precio, tal vez intentamos negociar lo mejor posible y de acuerdo al tiempo solicitado y el lugar se entrega un presupuesto. En los colegios veo difícil cobrar dicha cantidad mínima, refiriéndose a los 50.000 pesos, sobre todo en los públicos, pero tal vez esos sean los colegios que más necesitan de la narración oral. Tal vez el mínimo pudiera ser un rango más que un precio fijo, de tal forma que se pueda adaptar al lugar donde se planea contar. Perfecto. Sigamos entonces hilando esta conversación y desde el centro, desde Santiago, nos vamos a Estación Central, nos subimos a ese tren al sur y viajamos directamente hasta Concepción. Así que dejo en este escenario a Claudia Urbina. Bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Claudia Urbina, como bien dice, vivo aquí en Concepción y quisiera aprovechar muy bien el tiempo, entonces les quiero compartir un pequeño texto con el que quiero comenzar y seguir desarrollando esta reflexión. Para el autor Gabriel Salazar, el sistema político nunca ha incorporado mecanismos institucionales de participación ciudadana y en la toma de decisiones públicas. La ausencia de esos mecanismos ha llevado al movimiento popular a acumular rabia sorda, impotencia y a expresar ese polvorín interno a través de exabruptos, los reventones sociales, como nuestro estallido. La respuesta política normal a los exabruptos ciudadanos ha sido la represión, no solo policial y no solo judicial, sino que principalmente militar. Es un recurso político normal para casos que se estiman de excepción, instalando así una pacificación ciudadana. Pero después de esto, como lo que vivimos acá y que pasó aquí en Concepción, que este abrupto estallido nos permitió a muchos de los artistas encontrarnos en calle y se generó un movimiento social y popular muy fuerte, como en todo Chile, pero que particularmente nos permitió aquí en Concepción encontrarnos como de las distintas disciplinas. Y con esto quisiera reforzar una idea que instala Carmen, de este logro, digamos, como reconocimiento legal del arte, de la narración oral como arte escénico, que en el fondo permite ahora encontrarse en la calle también como con las otras disciplinas, sindicatos, gremios, organizaciones de danza, etcétera, y converger en la calle desde ese autorreconocimiento también. Entonces, que a lo que voy yo es como que creo que Sinoch u otros narradores orales también y agrupaciones han en este minuto, o sea, desde estos años hasta acá, han preparado la tierra, desde mi punto de vista. Preparado la tierra. Dejo eso ahí instalada, esa metáfora. Entonces, ¿qué pasa después de esa pacificación violenta ciudadana, como pasó aquí, compañeros, colegas que perdieron los ojos? Mi hermano casi murió en el hospital por una lagrimógena. Tengo compañeros camarógrafos que todavía están malheridos, también perdieron todo su material. Hay muchos casos de violencia de Estado que no puedo dejar de mencionar. Después de esto viene entonces un periodo de subsidencia o un movimiento de reagruparse, de volver a encontrarse, sobre todo en lo local. Se trata de una multiplicación de diversos tipos de lazos microasociativos que son espontáneos, nadie los instituye.
Es claro, y a diferentes los que habitualmente se entienden por organización. Se tejen relaciones cara a cara, se vuelve un modo muy intersubjetivo. Entonces aquí también dentro de este texto que rescaté de Gabriel Salazar, quisiera poner la imagen que luego de que ocurrió este como estallido y explosión, vino esta reagrupación y también junto con este movimiento de calle se dieron los espacios de asamblea, donde yo podría aportar y quisiera aportar en esa dirección que creo que en el fondo como que estas sequías, ¿no? Que estaban todas como estancadas con especie como de represas, de pérdida de oralidad, ¡puf! Salió a borbotones, todo el mundo se hablaba de todo, todo lo que no se habló en años, como que se reconocieron los vecinos, las vecinas, tú vivías aquí, así. Y vino y se despertó una memoria, ¿no? Una memoria local, que siempre ha estado, pero está silenciada, no es que desaparezca. Entonces comienza este proceso de una soberanía comunitaria, que son formas asociativas en el plano vecinal y local, que es para mí el pequeño aporte que quiero hacer en la reflexión. Los espacios sociales no son necesariamente físicos y fijos, sino más bien son móviles y de intercambio oral, y él lo repite muchas veces, la oralidad está en ellos, se tiende a ocupar un rol central, se recupera la palabra, las reminiscencias, los compadrazgos, el chiste, la talla, las anécdotas, el común. De ese intercambio de información tan rico, de recuerdos, de sentimientos, incluso de odiosidades, de peleas no subsanadas, se recupera la oralidad y surge y se mantiene este espíritu asambleario, que fue lo que fortaleció a todos los territorios y comunas del Gran Concepción, que tiene una vida política muy, muy rica, digamos, que siempre ha estado esa parte organizacional, barrial, poblacional. Entonces se intensifica esta oralidad y va creando nuevas formas expresivas, nuevas palabras, imágenes, espacios de refugio, se revive el lenguaje popular, va cambiando, se enriquece, y a través de él comienzan a fluir nuevas representaciones, leyendas, derroteros, mitos, héroes de todo tipo, todo el mundo se cree como que lo hizo, que lo dejó todo, ¿no? Desde el que tiró la pequeña piedra o hasta la que hace la olla común, todos empiezan a encarnar ese espíritu heroico o de heroína. Podría decirse que la oralidad en este contexto ampara y prohija el desarrollo de una suerte de mentalidad mágica, pero es un hecho que esta constituye precisamente por eso, porque es un crisol flexible en el que se reconstruyen todas nuestras identidades y nuestra conciencia colectiva. Durante los periodos de subsidencia que vienen después de esta pacificación, el periodo que estamos viviendo ahora de pandemia, la memoria popular se carga de una intensa y no necesariamente objetiva memoria asociativa, constituida de recuerdos amables, de elementos mágicos entrecruzados de imágenes y palabras socializadas, es decir, un piso cultural que opera como fundamento sano para el florecimiento de una nueva identidad colectiva. Yo quisiera, en relación a lo mismo, recordando también las otras tertulias y lo que he escuchado hoy día, aportar en esa dirección algunas cosas, que es que precisamente esa tierra que allanaron nuestros otros narradores orales que se han ido profesionalizando en todos los términos de formación, de luchas legales o en el Congreso, también asociativas, como yo les decía, creo que han allanado y han preparado una tierrita y que en este minuto nosotros estamos sembrando ese futuro. Y quisiera poner aquí la perspectiva, en el sentido de que estamos en un proceso constituyente que no es de un año, ni de 2, ni de 3. Es un proceso muy a largo plazo. Cualquier revolución no se sostiene de solo salir a la calle ni de solo replegarse, sino que es un proceso pedagógico. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que yo veo de la narración oral? Que si estamos constituyendo o sembrando realidad, veo muchísimas posibilidades como las que fueron nombradas antes, pero las que a mí me mueven fundamentalmente son dos. Una que es la profesionalización del oficio y otra que tiene que ver con el servicio comunitario. Creo que no pueden ser excluyentes, creo que si nosotros no estamos en los espacios asamblearios, participando en nuestros territorios como uno más o una más, instalando esa palabra distinta y escuchando por sobre todo, porque si vamos a ser transmisores no podemos inventarnos las historias, aparecen ahí en cada cruce, cada encuentro, en cada mirada, en cada saludo. Los personajes están ahí, son nuestros vecinos, nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces ahí está el material y en este minuto hay una riqueza muy grande y si bien la narración oral en el fondo quizás en Concepción no hay tantos narradores profesionalizados,
me destaco por ser quizás una de las pocas que está en ese camino. Creo que lo que sí existe es demasiado personaje con historia, y hay mucho trabajo recopilatorio y hay mucho valor dentro de las comunidades por esta historia local, y en los colegios también se da esa valoración. Entonces existen pequeños libritos o cuentos, o profesores y profesoras tratan de recuperar esa memoria local, por lo cual creo y sigo creyendo que si queremos sembrar la narración oral, pensemos que ahora nuestro deber es pedagógico. En ese sentido, quisiera decir de que creo que es súper importante que se articule en este rol comunitario y esta parte de profesionalización a través de incluirnos en las discusiones de programación de pedagogía artística. Creo que si nosotros, por un lado, queremos seguir esta discusión, ¿cierto?, de nuestro oficio, de nuestro trabajo, que está bien, pensemos también que para que se sostenga más allá de nosotros, los niños tienen que conocer lo que significa ser un narrador oral, y tienen que tener ramos o ciertos contenidos de narración oral que les permita recuperar esta también tradición, nos permita a todos y a todas. Y yo creo que eso también generaría nuevos nichos laborales y nuevas condiciones. Y con esto también quisiera como aunar todo lo que he ido comentando, en el sentido de que acá todos los que salimos a la calle somos artistas, y en algún minuto cada uno vuelve a su disciplina, pero no somos nada por sí solo. Creo que la narración oral tiene que dialogar con las otras disciplinas para tener fuerza, porque finalmente lo que nos dimos cuenta precisamente en muchos espacios de asamblea, mucha conversación, mucha reflexión, es un trabajo también dedicarse a organizarse con los compañeros y compañeras, es que no somos tanto, es el sector más desprotegido, el que lo ha pasado pésimo, y ninguno puede ir por su carril solo, y tenemos todas las mismas problemáticas. Lo que va cambiando es el contenido específico de las disciplinas, pero todas están igual de precarizadas. Entonces yo invitaría como a no perder de vista que si seguimos estudiando en estos espacios nuestras particularidades, nos permita tener un discurso aunado para salir con fuerza, pero con nuestros compañeros y compañeras. Me queda un minuto, dice. Ay, no sé hace cuánto me dijo eso. Bueno, Omar, ¿dónde estás? ¿Cuánto? Ahora me queda un minuto. Ya, gracias. Que acabo de ver. Entonces, me parece importante sumarnos a la discusión también grande, por decirlo así, que está pasando con la gente de Valparaíso, como lo dijo el compañero la otra vez, el de la exposición anterior, que ellos están pensando también a futuro. No solo el narrador de ahora, sino que hayan técnicos, sonidistas, pensemos en profesoras, profesores, pensemos también en que en el fondo, bueno, siento que es súper importante como dentro de nuestra profesionalización, el entender de que el teatro, o la calle en este caso, resguardar ese espacio, y hay instancias que ya han ganado de cómo desde la municipalidad nos podemos vincular con ciertos decretos, que luchemos juntos y juntas para asegurar esos espacios de trabajo, como el de Nancy, creo que es lo que trata de decir Andrea, no sé si se refiere a ella, que es como una de las referentes de trabajar, porque ella sí se presenta, ¿no?, como trabajadora narradora oral de calle, que eso igual es una particularidad muy importante, pero hay muchos artistas de calle. Entonces, para poder instalar la narración en calle o validarla, sumémonos a quienes ya han dado un paso en ese sentido, en el cómo, porque yo creo que todos queremos algo diferente, pero hay ahora que entrar al cómo para que podamos germinar. Yo creo que en 5, en 10 años más, si es que lo alcanzamos a ver, no sé, pero creo que ahora es el momento para que después nuestro oficio y nuestras historias sean conocidas por las generaciones que vengan. Muchísimas gracias, Claudia, por esas reflexiones. Muchísimas gracias. Solamente antes de darle la palabra a Nicolás Vergara, nuestro último ponente del día de hoy, y para abrir el espacio más amplio de conversación, nada más rescatar algo que está sucediendo en el chat. Hay un contrapunto, tenemos un contrapunto entre el cuento corto y Marisol sobre propaganda sí, propaganda no respecto a los adultos. Yo creo que ahí quizás hay un tema de qué entendemos por propaganda que pueda estar mediando eso. Y lo otro, también algo que plantea César, algo que también plantea Gabriela, que es el tema de los salarios, el tema de cuánto cobrar, es un tema que se trató la última vez, o al menos así lo planteó también Gonzalo Olave,
de los narradores de la quinta región, donde ellos también ya llevan un proceso avanzado, lo mismo que la gente del sur, el caso de Cuentearte y la organización que tienen con los narradores del sur. Sinoche también tiene un modelo, entonces ya está en agenda. Próximamente vamos a tener un conversatorio probablemente dirigido por los chiquillos de la quinta región, enfocado exclusivamente en ese tema, ¿sí? Esto es como una spoiler un poco, se viene, cosas que vienen más adelante, ¿sí? Continuamos entonces, y para finalizar esta ronda de ponencias, dejo en este espacio, desde el territorio de Iquique, a Nicolás Vergara. Muchas gracias, Omar. Reitero mis saludos para todos y todas quienes están observando, escuchando y participando de esta jornada, de estas instancias que están muy, muy potentes, son muy necesarias. Se agradece de antemano la gestión de crear estos espacios. Bueno, desde el norte hemos visto hace rato que ya están pasando cosas con Sinoche y otras formas, otras orgánicas. Así que bien con ello. Bueno, a ver, para ocupar bien el tiempo, efectivamente yo hace ya poquito menos de 20 años fijé mi residencia y mi quehacer en el norte, en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique. El resto de mi vida sucedió en Santiago, pero me fui de Santiago para no volver más y seguir con el quehacer en... El destino me trajo al norte y acá finalmente se me han abierto espacios de desarrollo que no imaginaba lo que venía. En este sentido, hablando de artes escénicas, de la narración oral, yo llegué a Iquique ya con una semilla en cuanto a la narración que me la compartió la maestra Alejandra Hurtado en la década del 2000 en Santiago, mucho antes de la SC, no existía. Pero ahí ya surgió esta semilla como para contextualizar. Y yo llegué a Tarapacá, aquí pude reconocer narradores ya naturales o narradores de teatro que ya tenían su cuento en el territorio, ¿no es cierto? El Moncho, el Nomás, Chachán, de la compañía La Tranca. Llegué justamente el año que se fue a otra dimensión don Willy Segarra, que fue un personaje importante en lo que tiene que ver con la motivación, con la inspiración y el arte escénico local. Y el año 2010 aparece la Escuela de Cuentacuentos en Tarapacá por primera vez. Y fueron cerca de 5 años en que la escuela estuvo formando narradores y narradoras, sembrando, dejando esta semilla, por una parte, en un grupo fuerte de educadoras por convenios de las instituciones, qué sé yo. Hartas educadoras fueron teniendo acceso a la herramienta, por hablarlo más técnicamente, y también varias personas desde el mundo de las artes, de los libros, etcétera. Entonces fue un proceso inédito en el territorio donde hubo un flujo fuerte de formación teórica, de referentes. A través de la SC se hicieron maratones de cuentos importantes en el territorio, en el sentido que son eventos que no sucedían. En general, las artes en el norte es bien difícil. A toda la historia de Chile, ¿no es cierto?, nos muestra cómo, bueno, sucede hoy y ha sucedido antes, cómo el poder del Estado finalmente va apaciguando una serie de inquietudes. Aquí en el norte tuvieron ateneos culturales y movimientos muy fuertes en 1900, pero que fueron, ¿no es cierto?, avasallados, como suele hacerlo el poder. Entonces, ¿qué voy con esto? A que el desarrollo intelectual, artístico, cultural, paralelo a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, es más estéril. Esta es tierra minera, es tierra de obreros, ¿no es cierto?, de pescadores, tierra de comerciantes, de trabajo. Entonces, no había existido un proceso tan potente como el que fue en esos aproximadamente 5 años, donde vinieron expositores, vinieron narradores de otras partes de Latinoamérica, de España también, y se instauró entonces, esto de la oralidad, empezaron a surgir narradores, narradoras. Y en un momento determinado, por ahí por el año 2015, se cortó este flujo de energía desde la SC por motivos X. Entonces, nos vimos varias
contadores y contadoras un poco como atomizados, en el sentido, unos por aquí, otros flotando por allá, algunos procesos que quedaron como inconexos. Y personalmente me junté con una de las personas que participó en el taller, que fue Nancy Ramos, y le dije, oye Nancy, hagamos una, como ya no viene la SC, pero no perdamos esta siembra, hay mucho que cosechar y que podemos, si nadie se motiva, va a quedar ahí. Entonces generamos lo que fue en el año 2016 el Encuentro de Narradores Andinos. Eso se puede apreciar con detalle en el Nutram 3. Allí Marisol Salgado, actriz, educadora local, expuso, y está clarito acá todo lo que fue la génesis. Pero en conclusión, para no detenerme en el colectivo finalmente pudimos continuar, ¿no es cierto?, con la energía que ya se había sembrado, y otorgando entonces otras miradas, otros perfiles, otras formas de contar, descubriendo. Y bueno, todo proceso va generando, y ahí surgió, por ejemplo, lo que actualmente es el colectivo Melcocha, que de hecho anda girando hoy en día entre pandemia y fase 1 y fase 2, han surgido iniciativas como Picnic de Palabra o Pedalé Rocateca, que son en bibliotecas móviles, iniciativas de libro libre. Entonces, ¿qué voy con esto? A que existe un panorama regional hoy en día donde hay, y solamente por el tiempo me estoy refiriendo a temas más puntuales, pero existe entonces hay un piso de fomento de narradores, de narradoras, de facilitadores de la lectura hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con ello? Nos damos cuenta que nos empezamos a hacer cargo de sostener un poco lo que es la cultura en el país, entendiendo que la cultura debería ser un derecho social. Nos vemos en el quehacer de nuestro trabajo, quienes vivimos y trabajamos desde lo que es la mediación lectora, el fomento, la narración. Nos vemos en cierta medida, claro, realizando una labor que, si bien la hacemos con gusto, idealmente apostando a la remuneración, más de alguna vez seguramente no remunerado. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer en la figura del contador, de la contadora, este rol social que trasciende al quehacer artístico. Y ahí entonces uno se da cuenta, por ejemplo, en uno de los viajes con el colectivo, fuimos a una quebrada al interior, haciendo un paréntesis. Si bien estamos en el desierto de Tarapacá, en cierta medida igual yo podría hacer una dicotomía con Chiloé, con la primera ponencia, en que con las islas, si bien el desierto no es una isla, pero cada localidad, hay localidades que están hasta 2-3 horas de distancia cruzando un desierto estéril para poder llegar a los oasis que están en el territorio. Entonces, en uno de estos viajes tocó ir a la quebrada de Camiña, que es un vergel hermoso en medio del desierto, en la cordillera, con varios pueblos y escuelas rurales. Y en una escuela rural fuimos por un programa de rescate de la identidad patrimonial. Estamos hablando de territorio indígena, ¿no es cierto? Aymara, quechua, y contamos cuentos, leyendas andinas propias de la zona, donde yo pensaba, qué entrete, vamos a volver de esta presentación con más información. ¿Qué nos irán a contar los niños y las niñas que son indirectamente sus ancestros, los protagonistas de estos cuentos? Y nos llevamos la sorpresa que no conocían las historias. Fue inédito. Entonces, uno por un lado, qué bien, qué entrete, estamos aportando, pero claro, por otro lado uno dice, qué fome, que igual que no lo sepan, estamos en una escuela. Y ahí, desmontando el escenario, nos damos cuenta que la tía de la cocina, nuestra tía, se le llama a toda persona como amigable ahí en la educación, y hay algo que hay que corregir, pero la mujer encargada de la alimentación de la comida de los niños, una mujer que era habitante de la zona, que había estado ahí viendo la función, les empieza a contar cuentos, y empieza a suceder. Entonces nosotros vemos que paralelo a la función, ya después de la función, se da este encuentro donde una narración natural, ¿no es cierto?, donde esta mujer, que es la encargada del alimento, está rodeada de niños y de niñas, escuchando, complementando la leyenda que le habíamos contado anteriormente. Entonces ahí yo digo, chuta,
esto que estamos haciendo es sumamente valioso cuando debería ser una natural. Para mí, pensar que desde la educación se promueva el rescate de la identidad local, se promueva la apreciación de arte, de expresiones artísticas, y era inédito esa visita que hicimos a la escuela, no había ido nadie hace 10 años, si es que no había ido nadie nunca. Entonces, chuta, uno se va dando cuenta, claro, es nuestro trabajo, nuestra pasión, es nuestro quehacer, pero estamos absorbiendo un rol social, finalmente, de hacernos cargo indirectamente de toda esta carencia desde el ámbito, acercándome a lo que es educación chuta, se me va el tiempo, lo que es educación me distraje cuando salía un minuto. Entonces voy a ir a lo concreto, al pauteo, a la pregunta. ¿Cuál es el rol entonces en relación al proceso constituyente? Bueno, con todo lo que les conté, como condensando mi reflexión, somos portadores y portadoras de la palabra. La Constitución en sí es un libro. Nosotros trabajamos desde el libro a hablar. O sea, tenemos un rol ahí como mediadores, entendiendo también que alguien comentó que el proceso constituyente no es algo que de aquí al otro mes ni al otro año, sino que es un proceso muy largo que abarca generaciones. Por lo tanto, tenemos ahí un rol formativo al repetir una y otra vez este ritual ancestral, ¿no es cierto?, de otorgar el saber, el conocimiento, una idea a través de la palabra, formar el hecho de escuchar. Hoy en día, en relación a todo lo que son las nuevas tecnologías y el daño que pueden causar, ¿no es cierto?, en las personas, yo lo veo en mi hijo, en relación a su mundo sensorial, a su percepción del entorno, a saber escuchar, a no practicar este ritual de reunirse en torno a alguien, de escuchar un mensaje, de respetar. En ese sentido estamos fomentando el desarrollo humano, y una constitución también debe ser un instrumento de desarrollo humano. Como bien decía Gisela, inspirar, finalmente, la narración oral, ya sea por su contenido o por la acción de contar, justamente tiene que servir para inspirar. Y ahí entramos a otro terreno, porque dicen por ahí que quien se inspira, conspira. Y si por ahí esa conspiración es propagandística, bueno, es una vía más la propaganda. Por ahí una maestra me decía, el mundo es tan feo que yo solamente quiero contar cosas bellas. Bien, es una alternativa, pero al mismo tiempo una no quita la otra, cada una desde su rol, desde su posición, desde su poesía, ¿no es cierto?, asume este rol que repetimos una y otra vez. Cada vez que alguien narra en el siglo XXI, se vuelve a repetir la primera narración del primer pueblo originario, del primer anciano, que le fue transmitiendo ese saber. Y esa acción simbólica es la que tenemos que volver como país, como nación, a formar, educando a la gente. No saca de nada este proceso constituyente si ya sabemos que está con los viciados por los mismos políticos de siempre, donde no está el acceso a las personas naturales. Para ello tenemos que formar ciudadanos a través de la imaginación, del mundo de los sentidos y del respeto a las tradiciones antiguas. Esa es mi ponencia. Muchísimas gracias, Nicolás. Y muchísimas gracias, vuelvo a repetir, a cada uno de los ponentes que hemos tenido el día de hoy para ocupar bien nuestro tiempo. Se abre entonces el micrófono si es que alguien quiere hacer una pregunta, generar un comentario, lanzar una línea, lo que sea, lo puede hacer a través del chat, nada más dice yo, o quiero hablar, o yo, y le vamos dando entonces la palabra. El día de hoy, a través de nuestros 4 ponentes, hemos estado tratando diversos temas, que si se me permiten, y esto es relleno mientras alguien dice yo quiero hablar. Hemos estado viendo temas desde el sentido profundo, como podríamos contemplar de la narración oral, el rol que la narración oral cumple en los territorios, tanto en una vertiente comunitaria como en los distintos también desempeños profesionales que tiene la narración oral. Un poco lo que nos planteaba también Andrea con el desafío que ella planteaba de ir viendo y buscando, desarrollando otros espacios también. Y así hemos dado la vuelta total y ahora sí. ¿Quién de ustedes quisiera tomar la palabra? ¿Alguien tiene algo que decir? También, si prenden sus cámaras y levantan la mano, yo ahora tengo el computador, no como la última vez que tenía mi celular, los puedo ver. Entonces, si alguien quiere hablar, adelante, este es el momento. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahí, perfecto. Teatro Periplos, entonces, va a tomar la palabra. Ahí le estoy solicitando. Adelante.
Hola, mi nombre es Domingo Araya, resido en Valdivia y dirijo la compañía Teatro Periplos, y dentro de las muchas cosas que me dedico en la narración oral también. Conozco hace muchos años a Nicolás, a Andrea, estoy empezando a conocer mucha gente hermosa. Quería reflexionar un poco acerca de cómo es la narración en el tema constituyente. Primero tomando la narración como parte esencial de la cultura, o del devenir cultural o del desarrollo cultural de nuestra nación, también tomando la Constitución como un compendio de sueños y obligaciones que nos queremos imponer. Y para eso quería ser un poco más concreto y remitirme a cómo está el hecho cultural, el oficio de la cultura separado de la educación, y acercado a la profesionalización, por ejemplo, en la Constitución española. En la Constitución española, solamente en su prólogo, la Constitución se obliga a promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Mira qué bonito. Y esos son los españoles, que no digamos que son mis favoritos. En su artículo 44, número 1, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. O sea, desde ese punto de vista el Estado se obliga a sí mismo a fomentar el acceso a la cultura. Desde ese punto de vista, el Estado se obligaría, por ejemplo, a financiar el proyecto de Carla, y que no sea financiado en su tiempo libre, sino dedicarse completamente a financiar las locuras de Nicolás, de ir a la Pampa a contarle cuentos a los niños que también pertenecen a mi etnia. Nico, muchas gracias por eso. Entonces, yo creo que debemos pensar desde ese punto de vista cómo incorporar, como narradores orales, cómo buscar la forma de promover a través de esta Constitución, ser parte y carne de esta Constitución. Participar, como decía Claudia, en todos los procesos, en todos los encuentros, y poner nuestra voz, porque sin cultura no se construye una nación, y eso es lo que queremos hacer. Acá en Valdivia hubo un récord de cabildos, así que me tocó leer muchas veces la Constitución Política de Chile buscando la palabra cultura para poder participar, y saben que aparece 2 veces. Solamente aparece ligada a la educación artística y luego en el tema de los derechos de autor. Y en una lectura rápida de la Constitución española me la encuentro presente en 6 artículos y un preámbulo. O sea, algo tiene que cambiar, cambiémoslo. Eso es lo que quería comentarles, amigos míos, amigas mías. Abrazos. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por tus reflexiones. Para acompañarlas también y retomar un poco cosas que se han planteado desde el primer foro, luego en el segundo y ahora, entender que probablemente hay todo un primer momento en el que estamos justamente ahora nosotros, el país, pero también nosotros como gremio, quizás como oficio, que es esto, ¿no? Como abrir, escucharnos, conocernos, saber que existimos, saber que hay otro. Y a partir de eso, naturalmente, van de pronto surgiendo ciertos elementos comunes, ciertos ejes articuladores tanto de nuestro pensamiento como de nuestras acciones. El mismo día de hoy se han planteado directrices y también se han planteado metodologías, cosas, acciones, formas de hacer. Nosotros en el conversatorio anterior yo lo planteaba como la distancia entre lo contingente y lo trascendente. Y no olvidar que probablemente vamos a caminar siempre en esos 2 carriles. Entonces, en eso mismo, nada más volver a abrir la palabra. Alguien más, primero, decir que lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, les comparto al tiro algo que quizás podemos ir avanzando. Sería hermoso que de todos estos conversatorios luego pudiésemos ir desarrollando textos que pudiesen ser un resumen de lo tratado. Ya, eso es trabajo al cual también los invitamos y les invitamos a ayudar y participar. Asimismo, podemos ir presentando nuestra propia metodología de trabajo de aquí en más. Ya se habló, por ejemplo, de tratar en un conversatorio particular, el tema contingente de los precios, de los salarios, etc. De la misma manera, yo al tiro lo pongo sobre la mesa, se me ocurría ahora justamente escuchándote a ti, Domingo, qué bonito sería si más adelante podemos hacer un conversatorio invitando a colegas de otros países para que nos cuenten y nos orienten también de
cuál es el lugar que la narración oral tiene en sus contextos, ¿no? Y como, por ejemplo, nosotros sabemos, en México, hace poco se desarrolló toda una campaña precisamente para darle un lugar a la cultura, y los artistas se organizaron de manera bastante amplia en distintas campañas. Yo creo que hay un montón de referentes de los cuales nos podemos ir nutriendo también en esta conversación. ¿Quién desea continuar? Les recuerdo también que los que ya hablaron como ponentes también pueden empezar ahora a plantear sus ideas o lo que sea. ¿Alguien más desea plantear algo? Levante la mano, por favor, diga yo, o algo así. María Fernanda Moletó, adelante. Hola, perdonen que no pude escuchar las primeras ponencias, tuve un problema con la configuración, lo logré solucionar. Y yo quiero aportar con una idea que también inquieta mucho, y nosotros hemos tenido como Cuentearte una linda experiencia, que ahora que estamos creciendo como círculo de narradores, digamos, a lo largo de todo Chile, y se está gestando un movimiento grande, llama la atención que muchos proyectos en general dependen siempre de los fondos de cultura, y es una forma de empezar en el terreno, y es una bonita forma de ir aprendiendo. Pero también creo que tenemos que ser conscientes como narradores que tenemos que crecer y fortalecernos frente a la opinión pública que se tiene de nuestro oficio, para poder apostar también a la autogestión. Nosotros como Cuentearte tenemos una linda experiencia que fuimos capaces de autogestionar el primer y el segundo encuentro de narradores. Y quería también invitar a abrir el espacio de conversación frente a ese ámbito, porque si queremos ser reconocidos dentro de lo que aportamos en la cultura, dentro de lo que vamos a construir en la nueva Constitución, también creo que tenemos que demostrar, digamos, una independencia económica frente al tema. Eso. Muchas gracias, María Fernanda, desde Puerto Varas, desde Cuentearte. ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Alguien más desea ir expresando sus ideas? Quizás también con qué se van quedando de este conversatorio, para ir ya planteando ciertas conclusiones. Los ponentes van a tener 1 minuto cada uno para ir planteando sus ideas al cierre. Sin embargo, desde ya, si dentro de los participantes alguien quisiera compartir algo, por ejemplo, voy a leer un par de comentarios que fueron quedando, particularmente el de Marisol Salgado, que va a ser una de las ponentes del próximo conversatorio que vamos a tener, y al cual los invitamos y las invitamos también a difundir para el día 6 de febrero, en este mismo horario. Dice: yo debo retirarme, agradezco tanto la instancia de encuentro y conversación, expongo el 6 de febrero y no me perderé ni un conversatorio. Qué bueno que existamos y nos reproduzcamos más. Tenemos un deber pedagógico. Con eso me quedo. Cariños y gratitud. Solamente sumarme a sus palabras también, sobre todo con el qué bueno que existamos, porque así como, por ejemplo, Gisela señalaba que probablemente nuestra principal función sea la de la inspiración, para mí al menos haberlos escuchado durante el día de hoy me deja un fueguito encendido en mi corazón, y eso desde ya, entonces yo les agradezco un montón. ¿Alguien más desea pedir la palabra, tomar la palabra? Aún nos quedan un par de minutos. Adelante. Entonces, Claudia, adelante. Sí, quería compartir una forma de trabajo que se ha dado acá con el movimiento que les comentaba de artistas autoconvocados. Como metodológicamente se mantuvo la asamblea y salir a la calle. Asamblea y salir a la calle hasta que no se... ¿Me escuchan? Entonces, hasta la pandemia. Y después ya fue como más reunión. Y eso, después de la prueba, como que estalló en la urgencia de trabajar y estudiar, como dice el domingo, la Constitución,
siendo que también, Fernanda, todos los que trabajamos acá, en el fondo, por forma forzada o ideológica, somos autofinanciados, autogestionados, autocreadores, como que en el fondo eso yo creo que es inherente esa experiencia al artista, por lo menos en Chile, como que yo creo que hay gente que finalmente hace su trayectoria por el fondo, pero son muy pocos. Y el resto somos como el pelaje, diría yo, que vivimos autogestionándonos. Entonces yo creo que eso, claro, quizás incluso merecería crecer esa autogestión y no estar asociada a la precarización, sino que en el fondo ser validada. Y para eso les quería ofrecer, no sé cómo lo podemos hacer, este documento genera un diagnóstico de la Constitución, entonces nos permite ahora, cuando salgan los constituyentes, la idea es tener tan clara la película nosotros al interior, que en el minuto de las alianzas como de constituyentes, ¿no? Que se genere una vinculación real en base a trabajos de base. Entonces, que las personas que vayan a representar o hablar de cultura tengan reconocimiento desde las organizaciones de base, que somos nosotros los artistas. Como un ciudadano más, una ciudadana más, pero que tiene ciertas exigencias del sector. Entonces yo creo que sería bueno quizás de alguna manera, si se da, no sé cómo, no sé si a través de otro profesor y todo, quizás que hay una pega avanzada y se puede socializar, para que darle como una bajada también hacia la narración oral, porque como dice el Domingo, quizás él también lo hizo de gente que ya estudiaba la Constitución. Es bueno que empecemos a hablar también en esos términos. Y por otro lado, también acá la Red de Danza hizo una experiencia de traer, justo como lo dijo Lomar, exponentes de, o sea, los trajo vía Zoom, referentes de bailarinas, porque es del mundo de la danza, de cómo está escrita la Constitución en cada uno de sus países. Y ha sido súper interesante, por un lado, como inspiración, como dice Gisela, y por otro lado, como frustración, por darnos cuenta de que estamos súper atrasados y que hay constituciones escritas de una manera muy, muy maravillosa, muy escritas en relación al reconocimiento de nuestros oficios. Eso. Muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Yo no sé si alguien más de los presentes, particularmente que no sea un ponente, desea tomar la palabra. Si no, simplemente por mi parte, y así también termino de rellenar esto, me sumo a poner, yo quisiera, como estamos cerrando, qué bueno de poner un pelo en la sopa, así como al cierre, como para que quede algo, para que sigamos, ¿no? Mi punto de vista. Ojo con la palabra escrita, porque hay un mito que supone que la palabra escrita luego se hace conducta porque sí. Vivimos en un país sumamente leguleyo, donde todo tratamos de plantearlo a través de definiciones y normas, suponiendo que así se crea la realidad. Es un debate pendiente. A veces, de mi punto de vista, es la realidad la que le va poniendo las condiciones a las leyes que vienen después. Entonces, yo creo que no es ni uno ni lo otro, probablemente son dos caminos, y por eso quizás es muy importante, como ya lo estamos planteando, ir viendo cómo entramos nosotros, los narradores, cómo a través de, no es que entremos nosotros, ¿no? Cómo es que la narración oral permite visibilizar y dar valor también a los elementos que mediatizamos nosotros, que tienen que ver, como dice Andrea, la identidad, la cultura, ¿verdad? La memoria y la cultura en términos más general, y cómo eso podemos hacer que sea más valorada en nuestro país. Y por otro lado también, bueno, cómo nos organizamos entre nosotros. Cómo entre nosotros empezamos a desarrollar fuerza, y ahí probablemente, claro, hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Entonces, queridos y queridas, para ir cerrando nada más, en el mismo orden en que les dimos el espacio, los vamos a invitar a tener un minuto en que cada ponente puede presentar sus conclusiones y nos deja, por favor, dónde los podemos encontrar en las redes sociales. Así todas las personas que han estado hoy y las que verán este video en el futuro los van a poder encontrar, ¿sí? Antes, eso sí, decir que quien no puede tomar la palabra fue nuestra primera ponente, pues como ya les decía, tuvo que partir en un minuto. Entonces, nada más decirles que estoy buscando aquí. A Carla González, si ustedes la quieren encontrar, comunicarse directamente con ella, hablar todo lo que tengan que hablar, la pueden encontrar a través de Facebook e Instagram en Biblioteca Rodante por el Chiloé Rural. Facebook e Instagram, Biblioteca Rodante por el Chiloé Rural. Ahí pueden encontrar a Carla González.
Doy la palabra entonces. ¿Quién era nuestra Gisela? Adelante. Último minuto, conclusiones generales, ¿dónde te podemos encontrar? Bien, solamente voy a terminar diciendo que todo niño, sin distinción de raza, idioma o religión, tiene derecho a escuchar los más hermosos cuentos de la tradición oral de los pueblos, especialmente aquellos que estimulen su imaginación y su capacidad crítica. Y tengo mi Facebook, que es Gisela del Rosario, y mi Instagram, que es Gise, el inicio del nombre, _Nahara. Eso. Muchas gracias. Me encantaron todos. Los voy a seguir. Ya puse me gusta a todos los cuenteros de Chile y cuenteras. Muchas gracias, Gisela. Andrea. Querida Andrea, estás en silencio. Sí, encantada de escucharlos y escucharlas. Creo que coincidimos harto y me da la impresión que, por lo menos para mí, lo que yo creo es que tenemos el deber de comunicar, de estar ahí en cada cabildo, en cada reunión, haciendo ver que la cultura es un bien que es de todos, para todos, y que el cuento nos ayuda justamente a transmitir esa cultura. Y bueno, a mí me pueden encontrar en mi Facebook, creo que es Leonor Andrea Gaete, lo voy a escribir por acá, y también a través de Sinoch, me gustaría, porque creo que en Sinoch tenemos ahí la posibilidad de conversar y eso. Muchas gracias, Andrea. Entonces ya saben, ahí pueden encontrar a Andrea a través de Facebook, también a través de Sinoch directamente. A Sinoch lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en general. Contacto@Sinoch, por si acaso. Claudia. Yo quisiera, para despedirme, contarles que yo creo que todos han sabido, han sido testigos de la fuerte represión que existe acá en el territorio de Wallmapu. Y a propósito de eso, creo que el deber de la narración oral en ese sentido, en este caso también apelo porque finalmente una de las cosas que le caracteriza es, como lo dijo Gisela, es tener esta idea de que los cuentos van para los niños y las niñas, ¿no? También va para el adulto, para el alma son. Entonces, en relación a lo mismo, una forma de expresión va a ser una función de cuentos especial, que es dentro de la idea de un manto de protección, que se va a realizar el próximo sábado, al cual me gustaría invitarles que me ayuden con la difusión, porque hay hartas agrupaciones sumándose a esa acción, que es como desde nuestro lenguaje poder visibilizar y apoyar esa causa, y manifestarse desde lo que mejor sabemos hacer, pero no guardar silencio bajo ningún punto. Entonces también les invito a que me sigan ahí en Libélula Coja Cuentacuentos, en Instagram y en mi página de Facebook. Mi email es lo mismo, con @gmail.com, y les agradecería muchísima ayuda en difusión, eso, para poner en valor también el oficio en los momentos tan difíciles. Eso, gracias. Gracias, Claudia. Libélula Coja Cuentacuentos. Nicolás. Bien, una reflexión para finalizar. La Constitución, el proceso constituyente, la ley de arte escénica, la cultura de una nación son procesos políticos, y sabemos muy bien que la política en Chile está totalmente desprestigiada, ensuciada y está dañada por el uso de palabras de traición y de codicia. Los políticos también usan la oralidad, pero ocupan las palabras estériles y por ello cargan con lo que cargan. Nosotras, cuando trabajamos con la palabra, podemos aportar en un grano de arena a cambiar la forma de hacer política. Simbólicamente podemos acercarnos a los griegos, a los filósofos que hablaban desde la pureza de la palabra y reunían a un público. Podemos hacer eso, podemos enseñar a oír, a hablar y a crear otro mundo para las nuevas generaciones. Y claro, los cuentos sirven para dormir a los niños, pero también para despertar a los adultos. Nicolás, muchas gracias. Nicolás, ¿dónde te encontramos? En redes. Anoté ahí en el chat, anoté las redes sociales, Instagram,
@cuentos o marionetas, con un guión bajo entre medio, y en Facebook, Saltimbanqui Cuentos o Marionetas, Titupes, el nombre corto, facebook.com Titupes. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Para mí ha sido un inmenso placer el día de hoy compartir con ustedes, y como esto no se termina hasta que se termina, dejo en este escenario nuevamente a mi colega Gabriela de Cuentiarte. Bueno, la verdad que para nosotras este es un espacio muy importante. Tenemos algo en común que hemos conversado con Omar, que nos gusta trabajar como hormiguita. A lo mejor no metemos tanta bulla, pero sí vamos, ya desde hace tiempo. Carmen, ¿tú despides? Ya, sigo nomás. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, agradecer. Perfecto, sigue. Sí. Sí, no, bueno, agradecerles a todos la presencia hoy día, muy contenta con lo que estamos haciendo y muy comprometida con lo que estamos hablando también, que tiene que ver con la importancia de la palabra, que inspira, que obliga, que ayuda, que remueve, que nos obliga además a estar siempre trabajando y rescatando lo mejor de nosotros para tratar de conseguir algunos cambios en la Constitución, en los niños, en las personas, y ser cada vez mejores. Así que yo, como Cuentiarte, estoy muy contenta, muy agradecida, y los invito a la próxima semana. Recuerden que tenemos, no es la próxima, el 6 de febrero, a la misma hora, día sábado, tenemos otro encuentro. Muchas gracias a todos.